Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo dice el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1? Gloria a Dios. Otra vez. Pueden sentar. Estamos terminando un año. Es tiempo de hacer un balance. Y por eso he querido llamar la reflexión una evaluación final. Seguramente que ustedes después, en esta semana y a principios de enero, va a encontrar muchas empresas cerradas y un letrero que dice: hemos cerrado, ¿por qué? Por inventario. Ellos quieren saber qué ganaron, qué perdieron. En lo que ganaron, ellos van a buscar la manera de ser más productivos. En lo que perdieron, van a mirar en qué falló. Porque las empresas siempre manejan aquello que se llama pérdidas y ganancias. La vida suya y mía es una empresa. Y estamos terminando un año y vale la pena que hagamos una evaluación hoy. Y en el primer campo que debemos de evaluar es en nuestra relación con el prójimo. ¿Cómo nos fue este año con nuestros semejantes? ¿Hicimos muchos amigos? ¿Qué estrategias utilizamos para hacerlos? ¿Logramos conservar esa amistad? ¿Qué hicimos para conservarlas? ¿Qué nos hace falta para mejorar? ¿O perdimos amigos? Y si los perdimos, ¿por qué los perdimos? ¿En qué fallamos? ¿Cuál fue el detonante que hizo que esa amistad tan grande, donde llegamos a pensar que esa persona era más que nuestro hermano? Yo no sé si a ustedes les habrá sucedido, pero en mi caso personal yo he encontrado personas que han llegado a ser más importantes que mi familia. Son personas con quien uno es confidente, siempre están pendientes, y no en vano dice la Biblia: es mejor el amigo cerca que el hermano lejos. Cuando logramos establecer una muy buena amistad con alguien y siempre está cerca, tenemos seres muy queridos, pero las circunstancias, las condiciones, las distancias impiden que podamos de alguna manera ayudar o ser ayudados. Por eso vale la pena que hagas una reflexión. Y en la medida que descubras que le has fallado a tu amigo, que le has fallado a tu amiga, piensa de qué manera podemos remediar. Y aprende una lección: hacer hasta lo imposible para no volverle a hacer daño a nadie. La amistad se puede dañar por un mal comentario. La amistad se puede dañar por un mal proceder. La amistad se puede dañar por un momento de crisis. Una buena amistad se puede romper por una mala interpretación, por una charla de pronto inadecuada, por algo que en un momento determinado
no medimos y al final nos dimos cuenta que hicimos daño. El sabio Salomón dice que el que mucho habla, mucho peca. Las personas entre más hablen, más propicios estamos a pecar. Y la verdad, eso de que yo no necesito a nadie no es cierto. En el mundo nos necesitamos los unos y los otros. Y todo lo que pasa en la vida, incluyendo la guerra, que no es buena, es parte de la vida. Y es interesante que nosotros hoy reflexionemos de una manera profunda acerca de nuestras amistades, cuáles nos traen buenos resultados y cuáles nos traen malos resultados. Es posible que hayamos conseguido amistades este año que nos han enriquecido espiritualmente, moralmente, que nos han motivado para seguir avanzando. Amistades que nos impulsan, que nos hacen pensar que el futuro nos espera y que a pesar de lo que pase en nuestra vida, hay mucho por alcanzar. Esas amistades vale la pena tenerlas, vale la pena cultivarlas y vale la pena hacer todo lo posible por no perderlas. Pero es posible que también nos hayamos encontrado con amistades que buscan solamente sacar ventaja, aprovecharse de que somos ingenuos, aprovecharse de que carecemos de conocimiento en ciertas situaciones y sacar ventaja en el campo económico, en el campo moral, en el campo sentimental, en el campo espiritual. Esas amistades tenemos que irlas descartando, porque esas son pérdidas en nuestra empresa y nadie querrá trabajar a pérdida. Hay que mirar cómo podemos ir haciendo lo que está escrito en el libro del profeta. Si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere que seamos lo que Él tiene predeterminado: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, un tesoro. Y en ese mundo que nos rodea, es muy posible que tengamos amistades que debiliten nuestra fe. ¿A qué vas a la iglesia? ¿Por qué tan metido allá? Deje de ya dar las ofrendas y los diezmos. Deje de ser lambeladrillos. Hay otro medio, hay otra manera de vivir. Usted toda la vida con esas greñas largas parece una montañera. Ay, no, qué pereza con esas uñas, no sé cómo. ¿Por qué no te maquillas? ¿Por qué no usas tal cosa? ¿Por qué no sacas un rato para pasarlo chévere? ¿A estas alturas eres virgen? ¿Cómo se te ocurre? Eso es tiempo del ayer. De esas amistades hay. Yo, como pastor de la iglesia, he oído comentarios de jóvenes, varones y mujeres que me han hecho saber la presión que se vive fuera, porque el diablo vino con un solo objetivo: matar, hurtar y destruir. Pero aquí está Jesús, que vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Esas amistades que nos debilitan debemos de hacerlas a un lado. Pero ¿por qué sigues ahí al lado de tu papá y tu mamá? Ya estás grande. Ve, haz tu nido aparte. Toma tus propias decisiones. Porque ellos no saben que está escrito: honra a padre y madre. Y solo por dos razones se debían de ir los hijos de la casa: cuando papá y mamá morían o cuando tomaban la decisión
de casarse. En la sociedad moderna es diferente. Los hijos son como las sanguijuelas. Le sacan la sangre a papá y a mamá, y cuando están grandecitos y ganan la vida, empacan los chiros y se largan y comienzan a ganar dinero, y se les olvida que es un deber honrar a papá y a mamá. Y honrarlos es participarlos de la bendición económica que Dios me da, de los triunfos que Dios me da. Hay muchos hijos que se gradúan, llegan a ser profesionales gracias a que un papá y una mamá se trasnocharon, se esforzaron, lucharon por ellos, pero el día de su grado prima la novia, prima los amigos. Papá y mamá no cuentan. Eso hay que replantearlo, porque acuérdate, hay cosas importantes, pero no olvides: Dios, mi familia, mi iglesia. Usted verá si alaba a Dios. Así que la relación, esa empresa llamada mi prójimo, yo debo de hacer ese balance y mirar qué perdí y qué gané. Segundo, mi esposa. Yo le voy a pedir el favor a los varones que digan conmigo: mi esposa. A ver, mi esposa es mi empresa, ¿o no? Yo tengo que trabajar en ella. Ella es mi empresa. Yo debo de saber qué gané este año con mi esposa y qué perdí. ¿La maltraté psicológicamente, físicamente? ¿Le quité o le violé sus derechos? ¿Le falté al respeto? ¿Le fui infiel? ¿Qué pasó este año con esa empresa llamada esposa? Que a mí me gustaría que ellas dijeran: mi esposo. A ver, díganlo, a ver. Díganlo o les pesa. ¿Cómo me fue? ¿En qué fallaste como varón en el hogar? ¿En qué fallaste como esposa en el hogar? ¿Qué hiciste que no debiste haber hecho? ¿Y qué dejaste de hacer que debías de haber hecho? Mirar qué perdiste y qué ganaste. Y motivarte para que te hagas un propósito de hoy, desde hoy, en el sentido que todas aquellas cosas bonitas que implementaste en tu hogar sean fortalecidas para que el año que viene tu hogar sea lo que debe de ser: el reino del Padre, el mundo de la madre, el paraíso del niño. Yo debo de pensar eso. ¿Qué me hizo falta para cumplir como cabeza? ¿La viste enferma y en vez de estar al pie de ella te fuiste para donde la mamá? ¿Lo viste enfermo y en vez de cuidar de él lo dejaste para que los demás se preocuparan por él y te fuiste para donde la familia, porque al final pues allá él o allá ella? ¿Qué pasó? ¿No crees que ese comportamiento afecta tu relación y tu estabilidad y te hace perder puntos muy importantes ante Dios, ante tu familia y ante la sociedad? Hay países donde a uno le entregan el pase de conducir y es por puntos. Así que cada infracción pierde puntos. Se pasó un semáforo, pierde tantos puntos. Parqueó en un lugar prohibido, perdió tantos puntos. Y cuando le quede en cero, problema serio.
no pierda más puntos con su mujer que le corta los servicios. No pierda más puntos con su marido que le corta los servicios. Sí, un hombre aburrido o una mujer aburrida no funciona. Un hogar donde el hombre está decepcionado, está resentido, un hogar donde la mujer está decepcionada, está resentida, no hay motivación, es un hogar que va rumbo al fracaso. Solo un milagro de Dios, y ese milagro puede ocurrir hoy aquí, si estamos en condiciones de hacer ese balance y replantear nuestro camino. No es extraño que él se equivoque, que ella se equivoque. Lo que es muy extraño es que no sean capaces de superar. Y por fortuna en Dios siempre hay oportunidad. Dele una oportunidad a Dios, dele una oportunidad a ella, dele una oportunidad a él. Alaben el nombre de Cristo. Tres, ¿cómo va la empresa con mis hijos? Porque es que mis hijos es la empresa más grande. Vea, mañana Mercedes puede tomar la decisión de divorciarse de mí. Y cualquiera dirá, allá va el que era el esposo de Mercedes. ¿Cierto? Allá va la que era la esposa de Carlos. Pero cuando se trata de los hijos, no se puede decir así. ¿Cómo se dice? Hay padres de familia que tienen unos hijos que son, como dicen por ahí, caspas. ¿Cierto que sí? Y yo me he encontrado padres de familia llorando porque sus hijos se han vuelto gamines, están en las drogas. Hermano, ¿y qué? Yo tengo un hijo. ¿Y dónde está? En la delincuencia, en los paramilitares, en la guerrilla. Tengo un hijo, duerme en las alcantarillas. No deja de ser ¿qué? Hijo. ¿Cómo va la empresa con mi hijo? Con mis hijos. Nosotros a veces pensamos que ser un buen padre es llevarle comida a los hijos y a la mujer. Pero eso no. Eso se hace con los marranos, con las gallinas, con los perros, con las codornices. ¿No ha visto? Así que no piense que usted es un buen padre porque lleva comida. Eso la ley natural lo da. Para ser un buen padre, para ser una buena madre, se requieren algunas cosas importantes, entre ellas amor, respeto, disciplina, autoridad, diálogo, aceptación. Hay padres de familia que no han podido aceptar a sus hijos como son. Y resulta que sus hijos no pueden ser más de lo que ellos le dieron. Casi siempre nuestros hijos son nuestro reflejo, sea en lo físico o en nuestro comportamiento. Mercedes por lo menos vivía toda hora diciendo: yo quiero un hijo que se parezca a usted, mijo. Tuvimos 2 hijas y dijimos: no más, no más. Porque qué cosa tan complicada es criar familia, vale mucho, muy costoso. Pero ella decía: yo no descanso hasta que tenga un hijo que se parezca a usted. Y entonces me obligó y vino. Un caso obligado. Y entonces vino María del Pilar, preciosa mona. Y
Salimos de esa y ella siguió. Yo no descanso hasta no tener un hijo que se parezca a usted. Como los hombres tenemos que estar sujetos a las mujeres y hacer la voluntad de ellas. Pues un día, no les digo qué pasó, y vino Carlos conforme a la imagen y semejanza. Así que cuando le dices carisucio a tu hijo, eso eres tú. Cuando les dices barrigón, eso eres tú. Cuando les dices petacón, eso eres tú. Y otras palabritas más desagradables, eso eres. Así que hay que hacer un balance con respecto a nuestros hijos y mirar en qué hemos fallado. Esta madrugada desperté y me puse a hacer un análisis acerca de mis hijos. Señor, ¿en qué he fallado? ¿Qué debo de hacer? Porque usted no es una máquina. Las máquinas no tienen sentimientos. Ellas trabajan y trabajan hasta que llegue el momento en que se varan y ya. Tú trabajas y trabajas y trabajas y te varas, pero sigues pensando. Porque eres un ser moral, que tienes compromisos con Dios, que tienes compromisos con tu familia, que tienes compromisos con la sociedad, que tienes compromisos con la iglesia. Por eso tener hijos no es simplemente decir tengo un hijo. Y criar un hijo no es simplemente llevarle comida. Acuérdate que hay que cuidar de él, valorar todo lo bueno, minimizar las cosas negativas, mostrándole que hay posibilidades de superar esas cosas. Yo siempre he creído que hubiésemos evitado en nuestro mundo muchos suicidios de muchachos si cuando el muchacho perdió la materia, en vez de sentenciarlo a muerte, le decimos: eres inteligente, estoy orgulloso de ti, te fue muy bien en matemáticas, pero perdiste las otras 13. Sé que aunque te fue mal, creo que si nos ponemos junticos podemos superarlo. Pero muchos padres de familia, cuando el hijo ha sacado una nota bonita, nunca se lo han valorado. Y cuando ha sacado una nota mala, le han dicho: si me pierdes el año, te largas, te mato. Y entonces el niño perdió la materia porque ha sido maltratado, porque ha sido mal alimentado, porque le han hecho, ¿cómo es que llaman en el colegio? ¿Cómo? Con B. Bullying. Por favor, es que yo estoy aprendiendo todavía. Y el muchacho está deprimido y pierde la materia y dice: se le cierra el mundo. Entonces tiene un amigo que se llama internet. ¿Cómo me suicido? Sencillo, coge una soga y cuélgate. Ya. Perdimos el niño que pudo ser el pastor del mañana. Hay que replantear. No más maltrato infantil. Son la bendición de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Por favor, mira en qué has fallado. Tienes que ponerle cuidado. No puede ser que aquí todos los primeros domingos nos desesperamos por los perdidos en África, en Asia, en Europa, en Centro, Norte y Suramérica, y tenemos unas almas en la casa y se nos están perdiendo.
no puede ser. Disculpen lo que voy a decir, que se pierda todo el mundo, pero que mi familia no se pierda. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Con eso no quiero decir que no me interesa la salvación de los demás. Dios tenga misericordia. Y mi anhelo es predicar por todos los medios habidos y por haber. Porque quiero que la gente oiga el evangelio, porque sé que es el único medio para ser salvo. Pero mientras pensamos tan lejos, tratemos de salvar lo que tenemos aquí, que es nuestra familia. Gloria a Dios. Hablando con los hijos, es bueno que los hijos replanteen y piensen en esa empresa llamada padres, porque tenemos una empresa, y así como los padres tienen una empresa que llama a los hijos, así también los hijos tienen una empresa que llama a los padres. ¿Cuánto hay que luchar con los muchachos para que se eduquen, para que sean personas? Uno se queda sorprendido con muchos hijos que le generan mucho dolor a sus padres, que le faltan al respeto a sus padres, que deshonran a sus padres, que no valoran lo que sus padres hacen, que siempre tienen una palabra hasta interesante. Y se lo digo porque a mí como pastor me lo han dicho los adolescentes. Pastor, es que mis padres no me entienden. Y se les ha olvidado que la Biblia no dice que los padres entiendan a los hijos. La Biblia lo que dice es que los hijos obedezcan a los padres. Eso es todo. No, cuando usted le obedece a sus padres, usted no está haciendo nada raro, ni fuera de lo común, ni nada extra. Cuando usted gane el año, usted no está haciendo algo sobredimensional. Usted apenas está haciendo lo que es normal. ¿Escuchó eso? Lo que es normal. Usted tiene que valorar el esfuerzo que hacen sus padres. Sus amigos pueden decirle: no seas bobita, no seas bobito, vete a tal parte, en tal parte, tú puedes vivir, ya puedes depender de ti. Pero no se te olvide que esa gente te aconsejan a mal, no buscan tu bien. Tu padre y tu madre puede ser lo que sea, pero siempre serán tus padres. Puedes negarlos, puedes pararte en la cabeza, hacer lo que quieras, pero siempre serán tus padres. Y la Biblia lo que dice es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya como bien y seas de larga vida. Si ustedes quieren, hijos, la bendición de Dios, honren a sus padres, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Mi empresa llamada iglesia, cuando llegamos a ser miembros de la iglesia, esta es nuestra empresa. A mí me debe importar el bienestar de mi empresa, de mi iglesia. En mi caso personal, siempre he querido que todo lo que tenga que ver con la iglesia sea lo mejor. Por eso yo no quiero pensar que el más mal estudiante del colegio es miembro de la iglesia. No quiero pensar que el más mal profesional es miembro de la iglesia, porque yo pienso que debemos de ser lo mejor. A mí me preocupa como miembro, no como pastor, como miembro, como creyente, porque recuerden que yo soy creyente de esta iglesia. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Esta es mi empresa, esta es mi iglesia. ¿Cuántos pueden decir así? ¿Cuántos pueden decir: esta es mi iglesia? A ver, uno que lo diga.
Yo no quiero volver a oír en esta iglesia cuánto les costó la pantalla, cuándo van a comprar, cuánto pagan de servicios, cuándo van a hacer tal cosa. A mí no me gusta oír eso en la iglesia. A mí me gusta oír es así: ¿cuánto nos costó? ¿Cuánto nos vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque es que esta es nuestra. Tengamos sentido de pertenencia. No seamos como esa gente que viene a Bogotá y acaban con Bogotá, donde les da la comida, les da la educación de sus hijos, ensucian todo, dañan todo, dan la más mala imagen, porque como no son de aquí, no valoran. Pero Bogotá es una bendición de Dios, su merced. Quieran a Bogotá, amen a Bogotá, porque esta es la casa que Dios nos proveyó. Ame su iglesia, ame nuestra iglesia. No admita, no compare que como en esta iglesia y que como en la iglesia de donde son no sé cuántos y que como allá y que hay así. Váyase para allá. No debe de ser miembro de esta iglesia. Aquí en esta iglesia debe estar la gente que ama a Dios y que ama a esta iglesia. Porque para mí no hay una iglesia como la nuestra, ni hay un Dios como nuestro Dios. No hay uno tan grande como Él. Usted verá si lo alaba. Suena raro, pero es verdad. Un día abordé un taxi y el tipo comenzó a hablar pestes de Bogotá. Que este Bogotá, que yo vivo hasta aquí, que esto. Y le dije: ¿usted por qué no se va? Váyase. Yo viviendo en esa situación, estando, yo me iría. No estaría un día más. Uno no puede ser desleal. Pero otro día abordé otro taxi y le pregunté cómo le va. Dijo: feliz. Este taxi es una bendición de Dios. Dios me ha bendecido con este trabajo. Aquí con este trabajo conseguí la casita, eduqué a mis hijos, estoy pagando la pensión, ya casi me pensiono. Esto es una bendición. Hay gente que ama lo que hace. Sea un gran profesional, ama lo que haga. Sea un buen docente, ame su profesión. Sea un buen médico, ame su profesión. Sea un buen estudiante, ame su estudio. Aprendamos a valorar lo nuestro, a creer en lo nuestro. Ame su iglesia, quiera su iglesia, duélale su iglesia. Su hermano tuvo un percance, duélale. Está en una crisis su familia llamada iglesia, haga porque eso se solucione. Porque esa es nuestra empresa, nuestra iglesia. ¿Quieren bendecir a Dios? Aleluya. Hay gente que no les interesa la iglesia. Entonces usted encuentra las bancas rayadas, chicles debajo, se van para el baño, abren la llave, la dejan abierta. Saben dónde está el switch para prender, no saben dónde está para apagar. No les duele. Estamos haciendo un balance. Hagamos un propósito para que el nuevo año valoremos todas estas bendiciones, porque definitivamente estar aquí es un privilegio muy grande. ¿O no? Lo mejor que te pasó es ser miembro de la familia de Dios. Dios es mi empresa. ¿Cómo hemos vivido con Dios este año? Es importante que también hagamos un balance.
¿Cuál ha sido nuestro comportamiento en nuestra relación con Dios? ¿En qué le hemos fallado? ¿Y por qué le hemos fallado? Uno muchas veces piensa que ser cristiano es venir a culto, cargar una Biblia, entonar una canción. Pero ser cristiano es mucho más. Mire lo que decía un pagano que no conoce a Dios, un gran teólogo, pero que no conoce a Dios. Cristiano quiere decir hombre de Cristo. Eso decía Gaspar Astete en su catecismo. ¿Cierto? Eso. Cristiano quiere decir hombre de Cristo. La pregunta es, si somos cristianos, ¿somos de Cristo? ¿Hacemos lo que Él manda sin cuestionar? ¿Cuántos cuestionamos las cosas que se hacen en honor a su nombre? ¿Acaso no se ha escuchado quejas de hombres y de mujeres que son cuestionados por su esposa o por su marido, por sus padres o por sus hijos, cuando dicen que vienen a la iglesia? ¿A qué va a ir allá? A perder el tiempo. Usted no paga que se arrodille a orar. ¿Tú crees que Dios te va a oír? Afectando, dañando. Sin embargo, dice que eres cristiano. ¿Tú crees que ese comportamiento de juzgar a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tu iglesia, a tu pastor, te dan una buena calificación como cristiano? ¿Tú crees que cuando te sientas a la mesa y hablas mal de los hermanos, hablas mal del pastor, hablas mal de los diáconos, hablas mal de tu propia familia, crees que te da una buena calificación delante de Dios? ¿Piensas que cuando Dios te bendice en lo económico y no das a Dios lo que es de Dios, te califica como un buen cristiano? Es bueno que replanteemos eso. Estamos haciendo un balance y debemos de mirar en qué estamos fallando con relación a nuestra vida devocional con Dios. Y debemos de mirar en qué cosas hemos mejorado. A lo mejor a ti te sucedió lo que a mí me pasó. Hubo un tiempo donde yo pensé, recién convertido, llegué a pensar que los cristianos jamás fallaban, jamás se equivocaban. Así que cuando un hermano fallaba, yo lo juzgaba, me escandalizaba y murmuraba, porque pensé que los cristianos jamás fallan. Pero un día me fui a echar el agua y se me ha pegado una hormiga de un dedo y me ha picado. Ese día le recordé la mamá a la hormiga. Ese día casi me muero, porque yo jamás pensé que iba a fallar. Pero ese día entendí que cuando los demás fallan, no fallan porque quieren fallar, sino por una sola razón: porque somos carne. Y esta condición natural de ser carne hace que el pecado sea adherente a nuestra vida, que por más que querramos escapar de él, será imposible a menos que permitamos que la ley de espíritu de vida en Cristo nos libre de esa ley del pecado y de la muerte, que es la que nos lleva muchas veces a hacer lo que no queremos. Te verás si alaba a Dios. Aleluya. Hermano, hay que mirar cómo estamos con Dios. No cojamos la fe, ni la vida, ni el evangelio, ni nuestra fe en Dios como instrumento para disimular el pecado. La gran verdad
es que más allá de que seamos pecadores, hay una demanda divina que dice: sed santos, porque yo soy santo. Y cuando hago eso es para simplificarles algo. El hecho de que usted sea débil y sea propicio a pecar no quiere decir que usted debe de ser libre para ir a pecar. Porque cuando tú y yo pecamos deliberadamente o voluntariamente, ya dice Dios que no quedan más sacrificios. El cristiano tiene que entender su vida devocional, saber a quién sirve, a quién obedece, a quién honra y a quién tiene que dar cuentas. Y eso debe de llevarlo a tener un profundo temor que le lleva a respetar los preceptos divinos, a someterse a lo que Dios demande, a permitir que sea Dios el que tome el control de su vida y no sus propios impulsos. Por eso Pablo escribe en la carta a Timoteo y dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Es decir, no me venga a decir que usted no puede. Usted sí puede. Más allá de lo que se le venga, todo lo puedes en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. No interesa la tentación, no interesa la oportunidad que haya para hacer lo malo. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominar el pecado, porque al final no vives tú, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, ya no lo vivimos conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad del que nos salvó. Yo quiero que lo alaben, hermano. ¿Cuántas veces leímos la Biblia por día este año? ¿Cuántas veces nos arrodillamos a orar? ¿A cuántas personas le hablamos? ¿Cuántas veces dejamos de leer la Biblia? ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuántas veces dejamos de venir al culto? Porque era más importante el cumpleaños, porque era más importante la visita de la suegra, porque era más interesante el partido de fútbol, porque era más importante la novela de Dulce María o Simple María. ¿Cuántas veces dejamos de hacer las cosas para Dios, desplazando a Dios por otras cosas que no tienen sentido? La gran verdad, hermano, es que hoy hay que replantear todas esas cosas. Y si nos toca arrepentirnos, vamos a hacerlo, porque algo debe de importarle a la iglesia de hoy, y es estar a paz y salvo con su Dios, para que el futuro tenga garantizado el éxito en Dios. Alaben el nombre de Cristo. Por eso me encanta esa canción que cantan los hermanos: no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi fuerza a nadie más que a ti, porque todo te lo debo a ti. Porque todo lo que soy te lo debo a ti. Porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Porque mi vida te la debo a ti. Porque mi familia te la debo a ti. Porque mi esposa te la debo a ti. Porque mis hijos te lo debo a ti. Por eso hay una deuda espiritual y moral con Dios, y es la que hoy debemos de comenzar a replantear. ¿De qué manera vamos a descartar esas cosas que no nos permitieron ser las personas que quisimos ser o que Dios esperó de nosotros? Pero que en la medida que generemos conciencia y sometamos nuestro yo a la voluntad divina, estoy seguro que en el 2017 Dios nos dará la fuerza suficiente para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Porque está claro, Dios cumplirá su propósito. Oh, alábelo, Él está aquí.
cómo vamos viviendo. Qué bueno que aquí se despierte ese sentir del salmista: 7 veces al día te alabo. De noche y de día tu ley es mi meditación. Bendito sea Dios que aún en las noches enseña mi conciencia. Nadie me cause molestias de aquí en adelante, porque por donde me mires traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque yo ya estoy crucificado y ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Él quiere. Oh, alaben el nombre de Cristo. Dios es mi empresa. Mi familia es mi empresa. Mis hijos son mi empresa. Mi iglesia es mi empresa. Mi vida es mi empresa. Por eso es que la Escritura es clara cuando dice: ocupaos en vuestra salvación todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y cuando tú descuidas a tus hijos, descuidas tu esposa, descuidas tu esposo, descuidas tu vida, descuidas tu iglesia, te descuidas de Dios, estás con un déficit terrible en tu empresa. El caos te espera, vas a fracasar. Pero ¿sabes una cosa? Hoy puede renacer del polvo la esperanza, porque yo sé que mi Redentor vive. Y aun aunque esta mi piel se deshiciere, con todo en mi carne voy a ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro. ¿Será que podemos hablar con Dios ahora mismo? Cada uno hacer un balance. Como padre, como esposo, como hijo, como creyente, como miembro de la iglesia. ¿En qué cosas le falló usted a Dios, a su iglesia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a su prójimo? Y decirle a Dios con toda la sinceridad: ayúdame, yo quiero reparar los portillos, yo quiero levantar ese altar que está caído, yo quiero volver a sentir tu presencia. Yo no quiero seguir viviendo una vida mediocre. Yo quiero tener respuestas claras y tener paz contigo y conmigo mismo. Porque usted sabe que cuando falla a sus hijos, a sus padres, a su esposo, a su esposa, cuando haces algo mal, aunque te arrodilles, hay algo allá muy dentro de ti que te dice que está mal. No tienes paz. Pero qué lindo es cuando vienes y te postras y tienes el camino abierto y contemplas la gloria y la belleza de la santidad de Dios, porque estás en paz. ¿Quieres colocarte en pie y hablar con Dios?